Shalom, bendecido día con todos. Hoy vamos a compartir una perla profética del reino tomada de Génesis capítulo 29. A esta perla profética le he llamado Llegando a tu destino profético. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Para eso vamos a leer desde el versículo 1 al 3 de Génesis 29. Dice la escritura: Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los hijos de Oriente. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Bien, vamos a ir mirando versículo por versículo, ¿verdad? La porción anterior habíamos visto cómo Jacob salió, ¿verdad?, de Beersheba rumbo y al lugar donde se le había dado la instrucción, ¿sí? Y tenía que llegar a Harán, ¿sí? Y resulta que en Betel pasó algo hermoso. Recordemos que en Betel el Todopoderoso se le manifestó. Vamos a ver qué pasa. Dice: siguió luego Jacob su camino. Vamos a ver por qué está escrita esta porción, que siguió luego Jacob su camino. Recordemos que Jacob, en la porción anterior que habíamos visto, él durmió, él descansó en ese lugar que él levantó un altar y llamó Betel. Pero él no se quedó allí, porque vemos que dice que luego él siguió, caminó. Llegó el momento de avanzar, llegó el momento de seguir, de continuar, ¿verdad? Y algo muy lindo fue que esas promesas que él recibió en el lugar donde el Todopoderoso se le reveló, esas promesas de parte del Abacadosh, hicieron que él se levante y camine rápidamente, con ánimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él llevaba unas promesas del Todopoderoso y dentro de esas promesas él había recibido que el Padre lo cuidaría, y eso era suficiente para avanzar en el reino, avanzar confiado, avanzar sin miedo. Recordemos que Jacob no salió con riquezas de la casa de su padre. Su papá no le dijo: lleva este dinero para que tengas y te sostengas un mes. No, no, no. Él salió con una instrucción de su padre, y en Betel, cuando se le revela el Todopoderoso, allí recibe promesas, y una promesa que a todos nosotros nos permite caminar rápido, confiado, con ánimo, es que el Padre nos dice que Él estará con nosotros, que Él nos cuidaría, ¿cierto? Dice que fue a la tierra, ¿verdad?, de Oriente. Dice que avanzó hasta la tierra de los hijos de Oriente. Jacob llega hasta donde fue dada la instrucción. Es decir, Harán lo esperaba, la tierra de su parentela. Recordemos que esa fue la instrucción que se le fue entregada y que había de pasar allí. Allí debía de buscar esposa, ¿sí? Ya estaba la promesa de que sería una gran nación. Pero, ¿qué pasaba? Necesitaba esa compañera, necesitaba esa ayuda idónea, necesitaba el vientre para multiplicarse, para hacerme una multitud de pueblos, ¿verdad? Entonces, el Todopoderoso, Él es completo, Él hace las cosas completas, no a medias. Ya había la promesa de que en Él se iba a multiplicar la descendencia, pero necesitaba ese vientre para fructificarse, necesitaba esa compañera, esa ayuda. Y la instrucción de su padre fue: vete a Harán, a la familia de tu madre, y de allí tomarás esposa para ti. Porque era necesario, para que se fructifique, para que se multiplique la descendencia, se necesitaba una esposa. Y si Jacob
llegó hasta allí, a la tierra, como dice acá, de los de Oriente, es algo evidente de que el Todopoderoso prosperó su viaje. ¿Y por qué nuestro Padre Celestial prosperó el viaje de Jacob? Recordemos algo importante, porque él salió en obediencia a sus padres. No nos olvidemos que la obediencia a nuestros padres, ¿verdad? Es un mandamiento que tiene una promesa eterna. Eso se nos ha dicho también en Efesios. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versos 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre. Ojo con esto, no dice solo a tu padre, no dice solo a tu madre, dice a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que conlleva una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y vivas una larga vida en la tierra. Hay hijos que quieren que les vaya bien. Hay hijos que quieren que todo les salga bien, pero resulta que deshonran a sus padres, que no hay la debida honra a sus padres. Si nosotros no estamos dando esa honra, nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, el Dios Altísimo, no va a prosperar nuestro viaje. Cuando hablo nuestro viaje, hablo de nuestro emprendimiento, hablo de nuestro avanzar, en lo que usted quiere hacer, en lo que usted quiere proseguir. ¿Cómo el Padre puede prosperar si usted no sale en obediencia? Si usted no está haciendo algo en obediencia. Además, recordemos algo muy importante, que caminar en obediencia al Creador nos abre las puertas de la bendición. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de Josué 1:7? Eso lo dice Josué 1:7. Dice, tienes que ser muy fuerte y valiente para observar toda la Torá que mi servidor Moisés te ordenó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Es decir, para que seas prosperado. ¿Y por qué hablamos de la honra a los padres y de la Torá que le dice acá, verdad? Acuérdate de observar la Torá que mi servidor Moisés te habló. Porque dentro de la Torá se encuentra este mandato. Se encuentra que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, honrar a nuestros padres. Es un mandato que tiene promesa y nos recuerda aún en la carta a los Efesios este mandato. Porque no podemos cosechar si nosotros no estamos sembrando con nuestra honra en nuestros padres, obediencia, amor, respeto, ¿verdad? Cuidado, atención. Veamos qué dice el verso 2. Y miró y vio un pozo en el campo. He aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. ¿Qué pasa cuando Jacob llega a la tierra de Oriente, a la tierra de los hijos de Oriente? Cuando llega al lugar donde él necesitaba llegar. Él mira y cuando mira vio un pozo en el campo. Este mirar no era cualquier mirar, ¿sí? Aquí iba a haber una manifestación del Padre. No era casualidad que se encuentre con un pozo, ¿sí? Y en ese lugar a donde se le había dado la instrucción de que llegue, y se encuentra con un pozo. Recordemos que los pozos son lugares de encuentro, son lugares de encuentros proféticos, diría yo, ¿sí? ¿Y qué es lo que miró en estos, cuando mira el pozo, qué más vio? ¿Sí? Él comienza a observar todo lo que había en el lugar a donde en ese momento él se encontraba, lo que todos nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Cuando llegamos a un lugar, miramos con visión profética, comenzamos a mirar con con los ojos del Espíritu que hay a nuestro alrededor. Primero, él vio un pozo. Luego que ve el pozo, dice que rebaños de ovejas estaban cerca de ese pozo.
¿sí? Eso dice, 3 rebaños. El número 3 tiene un simbolismo profético en esta porción, ¿sí? Y vamos a ver y a darle un entendimiento en un nivel profético, en una dimensión profética de lo que estaba aconteciendo con Jacob en este momento y con lo que acontece en este tiempo con nuestra vida. Acá, 3 rebaños de ovejas, el número 3, un simbolismo profético de los 3 tiempos o de los 3 encuentros que tuvo Jacob desde que salió de Berseba, ¿sí? Desde que salió de Beersheba, donde estaba con sus padres. Primero, al salir de Beersheba, se encontró con el Todopoderoso, ¿sí? Se le reveló en ese lugar que él le llamó Betel. Tuvo un encuentro profético. Primer encuentro. Segundo encuentro, ¿verdad? Cuando él llega a Harán, él se encuentra con un pozo en ese campo, allí en Harán. Y iba a pasar un tercer encuentro. Él estaba muy, pero muy cerca de encontrarse con Raquel. Estaba muy cerca de encontrarse con ese vientre profético que necesitaba para que se cumpla la promesa de multiplicación en su vida, en sus generaciones. El vientre para la promesa de lo que contenía Jacob era Raquel. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? O ya lo hemos visto por qué. Porque Raquel es el vientre que trajo a José, de ese Efraín, ¿verdad? Bueno, eso ya lo hemos visto. Entonces, vemos acá que este número 3 tiene un simbolismo profético, una dimensión profética de lo que acontecía en ese momento con Jacob, de sus 3 encuentros. Y lo mismo con nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Quizás nos ha tocado salir de algún lugar, nos ha tocado dejar nuestra casa, nuestra parentela, por causa de nuestro destino profético, por causa de nuestro llamado. Hay algo importante, no se olvide que cuando el Todopoderoso está en el asunto, Él es el quien guía nuestro camino, así como guió el camino de Jacob. Y así es para todo aquel que camina en la dirección del Todopoderoso. Nuestro Padre Celestial se encarga de prosperarle el camino, se encarga de que usted tenga esos encuentros que necesita, se encarga de que todo se vaya acomodando, de que todo se vaya dando, de que todo se vaya realizando. Dice acá que las ovejas estaban cerca del pozo. Esto nos muestra algo muy importante, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Las ovejas deben estar cerca de la fuente de agua. Solo así pueden beber. En otras palabras, para este tiempo, lo que está escrito acá, alguien que diga ser oveja de Yeshua debe de estar cerca de la fuente, debe de estar cerca del pozo, ¿sí? No puede ser oveja de Yeshua aquellos que no beben el agua de la Torá. ¿Cómo puede llamarse oveja de nuestro Adón Yeshua alguien que no está bebiendo de la fuente correcta, del pozo correcto, es decir, de la fuente de la Torá? Sigamos. Él miró primero el pozo, luego ve 3 rebaños, pero había algo más que él mira a su alrededor. Había una gran piedra sobre la boca del pozo. Yo veo acá y digo, Jacob, qué visión. Mirando qué hay a su alrededor, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos visualizar lo que nos rodea, podamos visualizar lo que está en nuestro entorno, que podamos ver con ojos proféticos? Recordemos que el Padre Celestial también nos habla por imágenes, por figuras. Él también nos muestra a través de su creación o de lo que ya está creado, ¿cierto? De lo que él ya ha creado, de algo que esté creado. Y dice que había una gran piedra sobre la boca del pozo.
Este pozo no era cualquier pozo, ¿sí? Dice que cuando se le colocaba una piedra encima del pozo, este pozo era que era propiedad de alguien, tenía un dueño. Eso demostraba la piedra sobre el pozo, ¿sí? La fuente o el pozo de donde beben las ovejas de Israel es la Torá. Esa es la señal, ¿sí? No es cualquier pozo, porque pozos pueden haber muchos, pero hay pozos que no retienen agua. Hay cisternas sin agua, como dice la escritura. Este pozo, si estaba cubierto por una roca, la boca del pozo tenía una gran piedra, era porque ese pozo tenía mucha agua, fluía agua. No era un pozo cualquiera, este pozo tenía un dueño, demostraba su piedra colocada sobre la boca del pozo. Lo mismo para nosotros, la fuente o el pozo de donde bebemos las ovejas de Israel es la Torá. ¿Cuál es la señal? Yeshua, porque Él es la roca, Él es la piedra y solo por medio de Él obtenemos esa agua que dice la Escritura que cuando está dentro de nosotros salta para vida eterna. No nos dejemos engañar. Pozos hay muchos, cisternas hay muchas, pero ¿será que tienen esa roca? La roca que es Yeshua. Las ovejas de Israel solo bebemos del pozo de la Torá, cuya roca es nuestro amado Adón Yeshua. Dice también que se juntaban allí todos los rebaños, es decir, todos los rebaños llegaban allí a beber de las aguas de ese pozo. Cuando llegaban los rebaños, se revolvía la piedra de la boca del pozo y allí las ovejas eran abrevadas. Luego que ellas tomaban, la piedra nuevamente volvía sobre la boca del pozo a su lugar. ¿Sí? Entonces, miren, aquí hay algo que podemos mirar también desde una interpretación de una dimensión profética, que ya habían 3 rebaños junto al pozo, pero aún las ovejas no estaban bebiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque era necesario que se junten todos los rebaños, que si aún no se juntaban todos, es porque todavía no era la hora de que se recoja el rebaño. Aún habían pastores que estaban pastoreando. Entonces tenía que esperarse a que todos los rebaños estén juntos para que puedan ser abrevadas las ovejas. Esto también nos muestra, ¿sí?, que debe de juntarse. Como dice acá, esto indica tiempo, esto indica disciplina, esto indica unidad. Todos bebían de un mismo pozo, de una misma fuente, en un tiempo determinado. ¿Será que nosotros estamos en unidad bebiendo de las aguas de la Torá? ¿Será que nos unimos para beber de esa fuente? ¿O cada uno está bebiendo como considera, como cree? Esta porción nos deja a nosotros un ejemplo de unidad, de que esas ovejas todas se juntaban, todas se reunían para beber de las aguas de ese pozo en un tiempo establecido y había disciplina. ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo en este tiempo estamos nosotros bebiendo del agua de la Torá? ¿Estamos bebiendo en unidad? ¿Estamos juntándonos las ovejas para beber? ¿O cada uno en su casa está bebiendo? ¿Será que usted puede beber del agua de la Torá estando acostado en su cama? ¿Será que usted puede beber el agua de la Torá estando en una forma incorrecta? ¿Fuera del pozo, del área del pozo? ¿O está junto al pozo? ¿Está junto a las ovejas? Miren, qué hermoso. Esta porción nos enseña unidad, disciplina y en un determinado tiempo. Es decir, a las ovejas no las hacían esperar al siguiente día, a la siguiente semana, para que beban del agua.
ellas eran abrevadas en un mismo día, ¿verdad? En un mismo tiempo, esperaban a que todas lleguen. Y dice que la roca se movía al finalizar la tarde, es decir, ya un poco más tarde. La roca es Yeshua, la roca que trae revelación a la Torá. Cuando bebes de la fuente correcta, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, de la manera correcta, en disciplina. Recuerde esto y mírelo en la dimensión profética. El pozo sí se debía de abrir, esa roca que cubría la boca del pozo para darles de beber, y se cerraba después que ya las ovejas habían sido abrevadas. Aquí quiero llevarles una palabra que sé que la necesitamos escuchar en este día de Shabbat. En Shabbat, en Rosh Hodesh, en las Moed, en las horas establecidas de oración, se abre la puerta de oriente. Ese pozo, como el que encontró Jacob en tierra de los hijos de oriente. También nosotros tenemos un pozo que se abre, ¿sí? En un día especial, en un día determinado, en Shabbat, en Rosh Hodesh, en las Moed, en los tiempos establecidos de oración, ¿sí? ¿Será que estamos atentos cuando la roca abre la fuente, cuando la roca es movida para que las ovejas sean abrevadas? ¿Qué dice Ezequiel 46:1? Dice, así ha dicho Adonai Yahweh, la puerta del atrio interior que da al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero será abierta el día de Shabbat y también será abierta el primer día del mes, o sea, en Rosh Hodesh. Cuando se abre, dice, la puerta del atrio interior que da al oriente, la puerta de oriente se abre el día de Shabbat en Rosh Hodesh. ¿Cómo estamos nosotros tomando esos tiempos cuando se abre la puerta de oriente para que nosotros, las ovejas de Israel, podamos ser abrevadas? Es decir, podamos beber de esa fuente. ¿Cómo estamos nosotros? Ezequiel 46:3 también dice, el pueblo de la tierra también se postrará en adoración delante de Yahweh a la entrada de la puerta, en Shabbat y en Rosh Hodesh. Es decir, estos días, estos tiempos determinados por nuestro Padre, no son cualquier tiempo. Es para que las ovejas de Israel, todas juntas, podamos tomar de esa fuente que está abierta en estos tiempos específicos. Pero ¿qué pasa? Muchos han menospreciado, como Esaú, lo que el Padre Celestial nos ha dado. Han menospreciado sus Shabbat, han menospreciado los Rosh Hodesh, han menospreciado estos días de Kadosh convocatoria. Tengamos mucho cuidado. ¿Y qué es más? Muchos están buscando de las aguas donde no las hay. Muchos están buscando en pozos que no retienen, en pozos que no traen agua viva. Vamos a ver qué más dice el versículo 4. Jacob, cuando se encuentra con estos hombres acá en el pozo, él les dice, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Mire, Jacob le dice una expresión, hermanos míos, era una costumbre, ¿verdad? Era algo propio de ellos, no porque eran familia, estos pastores. ¿Y por qué le dice, de dónde sois? Jacob quería cerciorarse de que él estaba en el lugar correcto. En una época o en esa época, los caminos no estaban claramente marcados, ni había señales
como ahora pues todos vemos que cuando queremos llegar a algún lugar hay señales y le dice a 1 kilómetro, a 2, a 5, nos muestran por señales, ¿verdad? El camino. En este tiempo pues no había. Jacob en ese momento no sabía dónde estaba hasta que preguntó a estos pastores qué lugar era o cómo se llamaba este lugar donde él se encontró junto al pozo y descubrió que estaba en el lugar correcto. Y vamos a ver algo importante, que Jacob no solo estaba en el lugar correcto, vamos a ver que era el tiempo correcto y se encontraría con la persona correcta. ¿Sabe por qué? Porque él estaba caminando en obediencia. Cuando caminamos en obediencia a nuestro Padre Celestial, vamos a ir por el camino correcto. Vamos a estar en el tiempo correcto y vamos a tener esos encuentros correctos, esos encuentros proféticos, esos encuentros que el Padre ya preparó para nosotros. Cuando a Jacob le dicen, ¿sí? De Harán somos, porque esa fue la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde sois? Él le dice, de Harán somos. ¿Qué pasa? ¿Sí? Él les dice, ¿conocen a Labán, el hijo de Nacor? Y ellos le dijeron, sí conocemos. Es evidente que para Jacob le era desconocido ese lugar y las personas de allí también. Él no conocía a nadie. Pero una cosa era segura, él llegó en bendición. Su viaje fue guiado por el Todopoderoso. Su viaje fue prosperado por nuestro Abacados. Jacob no necesitó conocer el camino. No tuvo flechas, no tuvo señaléticas que le indiquen cómo iba a llegar a Harán. Simplemente Jacob salió con una palabra de su padre, tuvo un encuentro con el Altísimo y esa palabra del Altísimo fue suficiente para avanzar. Le dijo, no temas, ¿sí? Entonces, miren, él, Jacob, simplemente caminó por la palabra que el Todopoderoso le dio. Por esa palabra que le dijo, yo estaré contigo. Y vemos acá a Jacob haciendo algo que es propio, ¿sí? De hacer una persona. Porque no solamente es el hecho de que tenemos la palabra que el Padre ha dicho que nos va a guardar y entonces ya con eso, pues el Padre haga toda su obra. No, hay cosas que nosotros necesitamos hacer. Hay cosas que son propias de nosotros. Vemos a Jacob que él necesitó preguntar, que él necesitó indagar, que él necesitó, primero comenzó a mirar todo lo que había a su alrededor y luego comienza a preguntar y hace pregunta correcta. Comienza haciendo una pregunta correcta. ¿De dónde sois? ¿Verdad? Luego conocen a Labán. Otra pregunta. ¿Sí? Es decir, Jacob hace preguntas correctas, las que necesita para que lo conecte con su destino profético. Muchas veces el creyente se desenfoca mirando o preguntando lo que no conviene. Jacob miró lo que había a su alrededor y preguntó con preguntas correctas lo que él necesitaba saber. Es decir, en otras palabras, preguntas específicas que den respuestas concretas. Jacob no se puso a contarles a estas personas que él no conocía. No le contó sus problemas familiares, sus problemas ministeriales, sus problemas laborales, sus problemas financieros, sus problemas sentimentales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con mucho creyente inmaduro? Creyentes inmaduros que cuando están en algún lugar o tienen el encuentro con alguna persona, comienzan a hablar más de lo que deben, ¿sí? Comienzan a contarle sus problemas, comienzan a desenfocarse y por eso han terminado fuera
del propósito, porque se han desenfocado. Jacob hace otra pregunta y les dice, ¿está bien? Y ellos le dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, que viene con las ovejas. Vemos a Jacob haciendo otra pregunta. Ya había preguntado, ¿verdad? Primero, ¿de dónde son? Luego, ¿conocen a Labán? Pero ahora hace una tercera pregunta. Y él dice, ¿está bien? ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo o qué conseguía Jacob con esta tercera pregunta? Él quería asegurarse de que en casa de su pariente las cosas marchen bien. Recordemos algo, Jacob no fue anunciado, él fue enviado de sus padres. Es decir, en la casa de su familia nadie lo esperaba. Pero resulta que en ese mismo momento que Jacob interrogaba a estos pastores por su familia, a lo lejos se veía Raquel. Y los pastores le dicen, mira, allá viene la hija de Labán. ¿Sí? Hasta aquí él no le dijo, yo soy sobrino de Labán. No, no, no. Él simplemente dijo, lo conoce, está bien. Y ellos le dicen, mira, allá viene la hija de Labán. ¿Sí? Es decir, que él la ve a lo lejos y la ve que estaba pastoreando las ovejas. Cuando miramos esta figura de Raquel, que dice que viene con las ovejas, nosotros nos imaginamos, pues de pronto, no había varón que pastoree esas ovejas o que su padre no tenía suficiente dinero para pagar a un varón que lo haga, pero una cosa es segura, que ella, Raquel, hacía muy bien su trabajo. Y era porque lo hacía muy bien que le habían confiado este cuidado de las ovejas. Estaba pastoreando las ovejas. Así es nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros cuidamos con amor las ovejas de Israel, Él nos va a entregar ovejas. De lo contrario, no nos va a dar. Y más aún, si nosotros no hemos aprendido a ser ovejas de Israel, sujetándonos al pastor de pastores, Él no nos va a dar de sus ovejas. ¿Qué pasa? Acá hay algo, dice en el verso 7. Jacob les dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Algo que me llama mucho la atención y que debemos notar es que Jacob en ese momento no le llama la atención Rebeca. No se desenfoca porque le dijeron, mira, a Raquel. Él no se enfoca eh, mirando a Raquel. No se, no se desenfoca mirando a Raquel. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron, mira, allá viene Raquel o allá viene la hija, le dieron hasta su nombre, Raquel, su hija. Él no se desenfocó cuando le dijeron, mira, ya viene. Él debe de haberla visto, pero eso no lo desenfoca. Él no sale corriendo donde ella, aunque le dijeron, esa es la hija eh, de su tío, ¿verdad? Ahora, Jacob se encontraba con una observación para esos pastores. Aunque ellos le dijeron, he aquí Raquel, él no se desenfoca mirando a esta joven. Él estaba observando algo en estos pastores. Jacob les hizo ver que aún faltaba mucho tiempo para que se recoja las ovejas, ¿sí? Que aún ellos tenían tiempo de darles de beber y de volverlas al pasto, ¿sí? Él mira la necesidad en las ovejas. Él no se dejó desenfocar por lo que venía a su alrededor, por lo que había en su alrededor. Y es lo que debemos de hacer todos. Mirar cuál es la necesidad de las ovejas de Israel. No desenfocarnos por cosas que estén a nuestro alrededor, por cosas que quizás a nosotros nos parecen buenas. Tenemos que mirar qué es lo agradable delante del Creador. Muchas ovejas están siendo desatendidas porque se han desenfocado, ¿sí? Y Jacob les está llamando la atención
y les dice que aún no era el tiempo de recogerlas. ¿Por qué? Porque las ovejas no solo necesitan beber agua, sino que también necesitan del buen pasto para comer. Por eso Jacob les dice, aún no es el tiempo, denle de beber y llévenlas a apacentar. Ese es el trabajo de un pastor. El pastor no solamente les da de beber, el pastor no solamente está para mirarlas, porque ¿qué estaban haciendo estos pastores? Mirando las ovejas cerca del pozo. Allí esperando, las ovejas esperando que querer beber y los pastores allí. Cuidado, pastores. El pastor de pastores les va a llamar a cuentas. ¿Cómo están tratando a sus ovejas? ¿Será que como estos tres pastores están mirando, estos pastores de estos tres rebaños estaban mirando y esperando que llegue la tarde? Y Jacob les dice, hey, en otras palabras, voy a parafrasear, ustedes por qué están ahí sentados, por qué ustedes no hacen nada, por qué ustedes no les dan de beber a las ovejas y llévenlas a apacentar. ¿Sí? Aquí Jacob estaba mostrando el trabajo de un pastor, apacentar las ovejas y darles de beber las ovejas. Pero también necesitaban pasto. Como dice el Salmo 23, dice, Yud-Hei Bajei es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Por aguas tranquilas me conduce, renueva mi vida, me guía por sendas correctas, en honor a su nombre. Ese es el trabajo de un pastor, es el trabajo de alguien que está pastoreando, es decir, que alguien que está guiando al pueblo de Israel, porque se trata de guiar al pueblo de Israel. El trabajo de pastor, ¿verdad? Es llevarlo a las praderas, es decir, en otras palabras, ¿verdad? Es darle el pasto, darle de la Torá, ¿sí? Llevarlos a las aguas tranquilas. La Torá es el agua que nos da descanso. Yeshua es el agua de vida. También guía por sendas rectas. También el pastor guía. El pastor sabe usar su vara y su callado. Ese es el trabajo de un pastor. Y Jacob, estaba haciéndoles notar a estos pastores que no estaban haciendo eficientemente su trabajo. ¿Sí? Jacob se dio cuenta que siendo muy temprano, estos pastores estaban, podríamos decirle, robándole el tiempo de trabajo al dueño de las ovejas. Nosotros entendamos algo. El dueño de las ovejas es el pastor de pastores. ¿Será que estamos usando bien el tiempo para cuidar bien a las ovejas que se nos han sido asignadas? Seguramente estos pastores que estaban acá recibían un salario por cuidarlas y ellos no estaban haciendo o cumpliendo con su trabajo con excelencia. No trabajaban honradamente. Por eso les dice Jacob, miren, aún es muy temprano, vayan a trabajar. ¿Por qué están aquí al lado del pozo esperando que vengan las demás ovejas? Otros pastores trabajando y ustedes sentados aquí sin hacer nada. Vayan a trabajar. Recuerde algo, sin el pasto necesario, las ovejas no crecen bien en forma. Las ovejas necesitan agua, necesitan pasto, necesitan ser cuidadas, necesitan ser guiadas. Y se notaba que estos pastores estaban cansados de su trabajo, porque estaban sentados ahí esperando que llegue la tarde para que abran, la piedra sea removida y ellos dar de abrevar sus ovejas. ¡Qué diferencia! ¿Y qué pasaba? Miraron a una mujer que venía con un rebaño, con el rebaño de su padre. Mientras ellos estaban cansados, descansando allí, una mujer como Raquel llegó después de ellos. Podríamos decir, qué buen trabajo de esta mujer que cuidaba las ovejas con amor y pasión. Muy diferente a estos pastores que cuidaban tres rebaños, pero que estaban cansados.
que estaban allí sentados sin hacer nada. Y eso fue lo que Jacob les confrontó. Les dijo, ¿por qué están aquí? Todavía hay tiempo para que las ovejas beban y coman. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted está cumpliendo? ¿Cómo usted está cumpliendo con el pastor de pastores? ¿Cómo está cuidando las ovejas de su Padre eterno? ¿Será que usted está cansado? ¿Será que usted está sentado mirando que otras personas vienen con las ovejas? Varones, ¿cómo está usted? Mirando cómo las mujeres hacen el trabajo y usted sentado. ¿Cómo está usted? Usted también ha sido llamado para cumplir una asignación. Aunque la mujer puede hacerlo, usted es el primero llamado en hacerlo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está como estos pastores de 3 rebaños sentados al lado del pozo, mientras una mujer viene con ovejas ya en la hora de la tarde? ¿Y usted muy temprano todavía estaba sentado? ¿Está cumpliendo su asignación a medias? Yo le quiero decir hoy esta porción que hice. En primera carta de Pedro, capítulo 5, desde el verso 2. Dice, apacienten el rebaño de Yahweh que está a su cargo. ¿Quién le puso a su cargo? ¿El hombre? No, el Todopoderoso. Le dio una asignación, se las encargó. ¿Qué rebaño? Las ovejas de Israel. Dice, cuidándolo no por obligación, sino de buena voluntad según Elohim. No por ganancias deshonestas. Tremendo. No por ganancias deshonestas. Dice acá, sino de corazón. ¿Por qué estamos nosotros? ¿O será que estos pastores, dijeron, no, si a nosotros no nos pagan? No, yo voy a quedarme aquí. Yo ya hice algo y aquí me quedo, si no me están pagando. Dice, sino de corazón, no como teniendo dominio sobre los que están a su cargo, sino como ejemplo para el rebaño. ¿Será que estamos siendo ejemplo para el rebaño? Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la inmarchitable corona de gloria. Y este es un mensaje para todos nosotros. Se trata de cuidar el rebaño. Se trata de abrevar el rebaño. Se trata de darle de comer al rebaño. Se trata de guiar al rebaño. Se trata de cumplir el trabajo que se nos ha sido asignado, como dice la Escritura, cuidándolo no por obligación. El llamado es del Padre, no esperando ganancias deshonestas, sino de corazón. ¿Cómo estamos nosotros? Dice que tenemos que ser ejemplo para el rebaño. El que va a recompensarnos es el príncipe de los pastores. Cuando Jacob les confronta a estos pastores, ellos le responden. Escuche lo que le responden. No podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mire, dice, ellos respondieron. Esto nos indica que eran algunos pastores, ya que dice que habían 3 rebaños junto al pozo. ¿Y qué hacen estos pastores cuando Jacob los confronta? Que vayan a trabajar, que no sean negligentes, que atiendan las ovejas. Ellos dan una excusa. ¿Y qué dijeron? No podemos. Y más aún dijeron que estaban esperando a que lleguen para que remuevan la piedra, que lleguen otros. Es decir, ellos no querían hacer el trabajo de remover la piedra. Esperaban que otros lo hagan por ellos. Porque ellos no dijeron, estamos esperando que se junten todos y ahí vamos a remover la piedra. Ellos dijeron, no podemos, primera excusa. Es que hay que esperar que todos estén juntos y remuevan la piedra. O sea, otros tenían que llegar a hacerlo. Muchas veces así estamos como pueblo creyente, poniendo excusas por no cumplir
con nuestro trabajo que se nos ha encomendado con las ovejas de Israel. Estamos poniendo excusa de que no podemos, de que no sé, y estamos esperando a que otros lo hagan por nosotros. El príncipe de los pastores nos va a demandar lo que él puso a nuestro cargo. Y mientras, dice el verso 9, que mientras aún hablaba Jacob con estos pastores, Raquel ya se acercaba. Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Mire algo importante que lo vengo diciendo. Jacob no estaba desenfocado mirando a Raquel. Él estaba confrontando a estos perezosos pastores. Y mientras él confrontaba a los pastores, llega Raquel, la pastora. Y hace énfasis, ella era la pastora. Y yo quiero decir algo acá, que ¿por qué dice Raquel era la pastora? No es lo mismo ser la pastora que parecer ser la pastora. No es lo mismo ser el pastor que parecer ser el pastor. No es lo mismo que te digan que yo soy pastor a que tú seas el pastor. ¿Sabe por qué? Porque el pastor se lo conoce por el fruto en sus ovejas. Al pastor se lo conoce porque cumple un trabajo con su rebaño y se ve frutos en sus ovejas. La oveja que está bien alimentada crece, pare y multiplica el rebaño. Es decir, las ovejas tienen que multiplicarse. ¿Por qué? Porque no es el pastor, son las ovejas. Vemos que Raquel cuidaba un rebaño que no era de ella. Aquí podemos ver lo que nos dice Pedro, ¿cierto? Que cuidemos el rebaño no por obligación. Raquel no estaba cuidando el rebaño de su padre por obligación. David no cuidaba el rebaño de su padre por obligación. En Raquel había un destino profético marcado. Ella era el vientre para esa promesa que se le hizo a Abraham, pero ella estaba trabajando. A veces queremos el cumplimiento de las promesas, pero estamos sentados como estos pastores que estaban junto al pozo. Ella, Raquel, no era la dueña de las ovejas. Dice que llegó con las ovejas de su padre, pero ella era la pastora. Su trabajo lo hacía con amor. ¿Cómo estamos haciendo nosotros el trabajo? ¿Como para nuestro Padre Celestial o como para los hombres? Pregunta para nosotros y que tenemos que responderle al Creador. Verso 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la boca del pozo, la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Miremos aquí este Jacob que miraba todo, ¿sí? Recordemos, miró el pozo, miró, Padre, todo lo que había a su alrededor. Hemos visto cómo Jacob miraba todo lo que había a su alrededor. Miró la vaguería, la pereza de estos pastores, los reprendió. Y ahora llegó el momento de mirar que se acercaba Raquel, ¿sí? En este momento que se acercaba Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas, ella vio a una mujer, a un familiar suyo, vio las ovejas de Labán. Podemos ver que Jacob tiene una visión profética. ¿Qué es lo que vio en Raquel? Primero vio que era hija de Labán, hermano de su madre. O sea que vio que era la mujer que él fue en busca. Cumplía el requisito, era de su parentela.
era de Harán, de la casa de su madre. ¿Qué más vio? Vio las ovejas de Labán, hermano de su madre. Es decir, él vio unas ovejas bien cuidadas. Él vio que Raquel era una mujer que sabía apacentar el rebaño. Vio unas ovejas sanas y bien cuidadas. ¿Qué vio en esas ovejas? Que tenían una mujer que hacía muy bien su trabajo como pastora. Era una mujer trabajadora. Puntos importantes, ¿verdad? Y se acerca Jacob. Cuando ve a Raquel, él no va a hacer otra cosa, sino que yo me imagino que la ve cansada, porque venía con las ovejas cansada. Y él lo primero que hace va a remover la piedra que estaba sobre la boca del pozo y comienza a brevar el rebaño, ese rebaño que traía Rebeca, que traía Raquel, perdón. Jacob, al ver que se acercaba Raquel al pozo, ¿verdad? Porque Raquel se acercaba al pozo para dar de beber a las ovejas. Jacob mismo, sin pedir ayuda a otros, él removió la piedra del pozo. Y no solo que removió la piedra, él también le dio de beber a las ovejas. ¿A qué ovejas? A las de Labán, a las de su tío, porque él ya sabía que era la hija de su tío. ¿Qué nos muestra esta porción? Que él se preocupó por el rebaño de su tío, él se preocupó por el rebaño de su familia, él se preocupó por el rebaño de su parentela. ¿Qué rebaño? ¿Por qué rebaño usted se está preocupando ahora? ¿Por qué rebaño usted se está preocupando en este momento? Aquí vemos que él se preocupó por el rebaño familiar. Pregunta, ¿usted está haciendo algún esfuerzo por abrevar, por dar del agua de vida a su familia? ¿A la familia natural? ¿A la familia de la fe? ¿O se está preocupando solo por beber usted, para beber usted mismo? ¿Sí? Entonces, vemos acá un buen enfoque de Jacob. Él sabía que había que remover la piedra, mientras estos pastores decían, tenemos que esperar que alguien llegue y mueve la piedra. Él vio a una mujer cansada. Él vio a esta mujer que venía con unas ovejas y él mismo, sin pedir ayuda a nadie, removió la piedra y abrevó el rebaño, un rebaño que no era suyo. ¿Sí? Vemos acá que él muestra amabilidad. Él ejerció, él empleó fuerza para mover la piedra, porque si ellos decían, los otros que estaban esperando que lleguen para que remuevan la piedra, era porque se necesitaba más de una persona. Pero aquí vemos que Jacob lo hizo solo. ¿Para qué? Para cumplir un trabajo. Vamos a ver el verso 11. Dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Cuándo hizo esto? Aquí quiero enfocar algo muy importante. Dice, Jacob besó a Raquel. Él no fue a besar a Raquel apenas la vio. No, él primero vio las ovejas. Él primero se interesó por las ovejas de Israel. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Las ovejas u otra cosa? ¿En qué nos estamos enfocando primero? Sí, él fue a saludarla, porque cuando dice la besó, ese fue un beso de saludo, fue un beso en la frente. Porque en ese momento él ya sabía que esa era su pariente. Y llora, ¿por qué? Porque él sabía que había llegado a su destino profético, que estaba en la tierra y en el lugar donde él debía de llegar. Yo me imagino a Jacob dándole gracias a Dios en ese momento, dándole gracias al Altísimo por haberlo guiado en Shalom, por haberlo cuidado, por haberlo llevado hasta donde él tenía que llegar. Pero él no se desenfocó, nada lo desenfocó, ni aun cuando vio a su pariente. Él primero miró las ovejas.
El primero miró la necesidad que había en las ovejas. Necesitaban ser abrevadas. ¿Cuál es nuestra prioridad ahora? Estamos abrevando las ovejas de Israel. Estamos cumpliendo la labor que el Padre nos ha dado. ¿Qué está haciendo usted en este Shabbat? ¿Qué está haciendo usted en este momento? Hoy que es Shabbat. ¿Está usted abrevando ovejas? ¿O en qué está desenfocado en este momento? ¿Quién cree que lo llamó? ¿Quién le va a pedir cuentas? Pedro dice, el príncipe de los pastores. Dice el verso 12, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio nuevas a su padre. Mire, yo me imagino que cuando Jacob le da un beso de saludo a Raquel, Raquel debe de haber estado sorprendida, porque ahí él no le había dicho nada, solamente le dio un saludo y comenzó a llorar. Raquel debe de estar sorprendida en ese momento al ver a un hombre que nunca había visto que estaba llorando, saludándola con un beso. Sin embargo, él le dice que era su pariente, ¿sí? Es decir, se enteró de sus familiares, le dijo que era hijo de Rebeca, ¿sí? Que vivían pues en la tierra prometida. Pero hay algo acá. Aquí podemos ver algo. Raquel no se queda conversando con Jacob. Ella sale corriendo a contar a su papá. Vemos algo importante. Se ve la sujeción de Raquel, la pastora. Ella sale a hacer lo correcto. ¿Sí? Esa era una cualidad por la cual su padre le confiaba las ovejas, porque estaba sujeta a él. Nadie puede recibir autoridad si no se sujeta a la autoridad. Verso 13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Vemos que Raquel hizo lo correcto, fue a contarle a su padre. Y cuando Labán escucha todo lo que ella le cuenta, le cree. Por eso sale corriendo a recibirlo. ¿Y por qué le cree? Porque Raquel, su hija, era alguien confiable. Él tenía confianza. Confiaba en ella. Y él sale a recibir a Jacob. ¿Será que nosotros somos confiables? ¿Será que el Padre tiene confianza en nosotros? Cuando entra mentira, ya nadie confía. Hay desconfianza. No permita que entre la mentira. Su padre, Labán, confiaba en Raquel. Él le cree y sale corriendo a recibir a Jacob. Y aquí se da un recibimiento familiar. ¿Por qué? Porque lo abraza, lo besa. Sí, otra vez vemos acá, lo besó. Esa era una forma de saludo, era una forma de recibimiento. ¿Sí? Y vemos acá que dice que Jacob le contó a Labán todas estas cosas. Es decir, Jacob, cuando ya estaba en familia, le cuenta los acontecimientos, lo que no hizo con los pastores. Esto nos enseña que usted no debe hablar con quien no debe. No comente sus asuntos a quien usted no debe de contar. ¿A quién le está comentando sus asuntos, sus cosas? Verso 14. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Tremendo. Luego de que le comenta todos los acontecimientos, Labán le dice, Jacob, tú sí eres mi familia. Y lo recibe conforme a las leyes hospitalarias. Le dice, tú puedes quedarte aquí, eres familiar nuestro, ¿verdad? Porque dice que se quedó y estuvo con él durante un mes. También podemos decir que este
un mes que estuvo con Labán, él aprendió de Labán todo lo referente al trabajo que había en esa tierra. ¿Sí? Recordemos que Jacob no era pastor, pero ahora le tocaba aprender donde Labán, ¿verdad? Un trabajo diferente. Él aprende en un mes todo lo referente al trabajo. Aprende principios en esa tierra, lo que había como reglas de la casa, principios de la casa. Ahora él aprende que tenía que sujetarse en esa casa. En un mes fue suficiente para que Jacob aprenda y demuestre su servicio sin esperar nada a cambio. Algo interesante es que Jacob en ese mes nunca le dijo, es que yo no sé, es que yo no sé cómo cuidar ovejas, es que yo nunca he hecho esto. No, simplemente dice que estuvo un mes con él. Jacob no dijo, no, yo soy su familia y yo merezco que se me atienda, las leyes hospitalarias dicen eso, denme ropa, denme vestido, denme calzado, yo porto una promesa. Tremendo, ¿no? Como muchos en este tiempo dijeran, es que yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy maestro, entonces tienen que darme todo porque yo soy ministro. No, no es así, hermanos. La palabra dice que el que quiera comer, que trabaje. Es decir, no podemos esperar que las cosas nos lleguen sin mover un dedo, quedándonos cómodos, diciendo no puedo, no sé, no hay. Es decir, poniendo excusas. Recordemos algo importante. El Todopoderoso bendice al que es solícito, no al negligente. El Padre Celestial nos ha dado dones, nos ha dado talentos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Aquí, Jacob llegó donde Labán un mes a aprender, a servir, a hacer lo que se hacía en esa casa. Dice el verso 15, entonces dijo Labán a Jacob, dijo, ¿cuándo? Después del mes. Le dice, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Mire, en un mes Jacob ayudó a Labán, pero Labán se dio cuenta que ya pasó un mes y que Jacob no le dijo, ya me voy, la próxima semana me voy. No, Labán se da cuenta que las intenciones de Jacob pues eran seguirse quedando allí, que en todo caso él necesitaba trabajar, él necesitaba ganarse su salario. En otras palabras, que Jacob tenía que convertirse en un siervo de Labán. Tremendo esto. Recordemos que Jacob era el hijo de Isaac, un hombre muy rico, ¿verdad? Que quizás en su casa su papá tenía sirvientes y que Jacob pues no hacía trabajos pesados. Él llegó sin nada donde su tío y ahora le tocaba estar bajo la autoridad de su tío. Ahora le tocaba convertirse en un siervo de su tío. ¿Sí? Sí, Labán le dice que como familia ya había servido un mes, pero que ahora debía pasar a ser como uno de sus siervos, ganando un salario. Es decir, que ya no lo trataría como un familiar, que ya ahora tenía que trabajar como siervo, que tenía que ganarse su salario como siervo, y un siervo tiene que hacer un trabajo duro, un trabajo de mucho esfuerzo. Labán iba a hacer una diferencia entre lo familiar y el servicio. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Qué estaba haciendo nuestro Padre Celestial acá? Que llegó al lugar correcto, sí, porque era el lugar a donde el eterno Elohim de Israel iba a tratar con Jacob. Iba a pasar el proceso a Jacob para que se convierta en Israel. Él ahora iba a trabajar.
Él ahora iba a ser procesado, porque en la casa de su padre tenía todas las comodidades. Pero ahora él entró donde Labán como un siervo. Y Labán iba a hacer diferencia entre eso familiar y lo que era el servicio. Como familia no podía exigirle mucho, pero como siervo sí. Jacob debía acoger toda instrucción que le dé de ahora en adelante su amo Labán. Y este fue un trato de parte del Todopoderoso. ¿Para quién? Para aquel que portaba la promesa. Aquí el padre iba a tratar con aquel que debía dejar de ser un niño rico para pasar a ser un siervo. Recordemos algo. Yeshua dijo que la grandeza en el reino es el servicio, que el que quiera hacerse grande, que sirva. En otras palabras, que para que se cumpla la profecía de que el mayor le serviría al menor, primero el menor, Jacob, tenía que aprender del servicio. Así es en el reino, no como nos han pintado. Hermanos míos, lo que nos hace grande en el reino delante del Padre es aprender el servicio. Y en esa área es donde el Padre nos moldea. Quizás como Jacob salimos de tener todo. Jacob, un niño rico, no le faltaba nada. Su padre tenía todas las riquezas. Pero ahora él tenía que conquistar esa tierra. Él tenía que conquistar su promesa. ¿Quieres cosechar primero o quieres recibir conforme a la voluntad del Padre? Para cosechar, primero debes sembrar. ¿Y qué vas a sembrar? Con tu servicio. Ese es el área donde el Padre moldea a todo aquel que ha sido llamado. Y es el área a que muchos le huyen, no les gusta el servicio que hacemos para el Padre. Con las ovejas de Israel, ese es el que trae recompensa. Haciéndolo no por obligación ni ganancias deshonestas, sino porque el que nos ha amado desde el principio, nuestro amado Yeshua, nos amó primero. Que el Padre traiga respuestas a través de esta palabra. Amén. Shalom, shalom a todos.